Hola, buenos días, bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y en esta lección vamos a volver a repasar los símbolos de Christoffel, algo que ya hemos definido en las lecciones anteriores, pero esta es una manera que particularmente me gusta mucho porque es muy intuitiva y ya la hemos utilizado previamente en el curso de relatividad general que también tenéis disponible en mi canal y bueno, pues lo he modificado un poquito, lo he resumido algo y lo vamos a poner en este curso de cálculo tensorial también, porque es muy intuitivo y creo que a muchos de vosotros os va a aclarar el concepto de los símbolos de Christoffel. Como ya habíamos hablado en este curso, y es muy importante que visualicéis las lecciones desde el principio, ya sé que os lo recuerdo cada vez, pero es muy importante, porque estas son lecciones que hay que verlas dentro del contexto del curso completo. Pues ya habíamos hablado que en cálculo tensorial hay situaciones en las que cambian las bases covariantes, ¿de acuerdo? Y os pongo como ejemplo aquí a una ecuación en cálculo tensorial de un vector v que lo podemos representar como la contracción entre los componentes con índices contravariantes de este vector y las bases vectoriales de este vector con índices covariantes y por eso le ponemos la flechita aquí. Si no sabéis de lo que estoy hablando, si no sabéis qué es notación tensorial, qué son contracciones, os voy a dejar un enlace tanto en la descripción a esta lección como al final de este vídeo para que podáis acceder al curso desde el principio, el curso completo. Pero bueno, básicamente es una manera de representar los vectores como sus componentes asociados a sus bases vectoriales, ¿de acuerdo? A sus bases vectoriales covariantes. Normalmente estáis acostumbrados a trabajar en un espacio euclídeo con un eje X, Y y Z y las bases vectoriales asociadas a esos ejes pues son las IJK que conocéis de toda la vida, que son unitarias y además constantes. Son la misma independientemente de la zona del espacio en la que nos encontremos. Pero hay situaciones en las que un vector no solo puede cambiar en sus componentes, sino que debido al sistema de coordenadas que estemos utilizando o a que el espacio tenga curvatura, las bases covariantes que utilizamos para definir a los vectores en cada punto del espacio pueden variar. Por ejemplo, voy a representar aquí un espacio plano, pero en vez de representarlo en coordenadas cartesianas, lo vamos a representar en coordenadas polares. También podríamos hacerlo en coordenadas esféricas y como sabéis, en estas coordenadas en cada punto podemos definir, en este caso, dos vectores. Un vector, este que veis aquí pequeñito, que es el vector, sí que es unitario, es el vector asociado a la coordenada de radio. Está en la coordenada radial, tiene tamaño unitario, que es este aquí, pero también podemos definir en este sistema de coordenadas otro vector que es ortogonal al vector asociado a la coordenada radial, que es el vector asociado a la coordenada de ángulo polar. Si ponemos aquí el origen, con respecto a este punto va a tener un ángulo y asociado a ese ángulo podemos definir un vector base con índices covariantes asociados a la posición angular de nuestro punto. Y es este que veis aquí. Pero si, por ejemplo, nos alejamos del origen, fijaos que si seguimos en la misma línea radial, en la misma coordenada radial que habíamos elegido para este punto, pues bueno, pues el vector unitario de radio está inalterado, no cambia en este caso. Pero fijaos qué les sucede al vector, a la base covariante asociada al ángulo polar, que aumenta de tamaño, porque su tamaño equivale a la distancia radial, como ya vimos en la lección donde introdujimos las bases covariantes. Así que si no sabéis de qué hablo, tenéis que visualizar las lecciones anteriores. Y más aún, si por ejemplo estamos en este punto, fijaos que ahora el vector
de base covariante asociado al radio ha cambiado de orientación. Sigue teniendo tamaño 1, pero ha cambiado de orientación. Y este vector asociado, esta base covariante asociada al ángulo polar, fijaos qué larga es. Por lo tanto, si nosotros queremos estudiar el comportamiento de un vector en este espacio utilizando coordenadas polares, si nos vamos desplazando este vector a lo largo del espacio, no solo puede cambiar en sus componentes, sino que también va a cambiar en sus bases covariantes. Y esto fue lo que nos dio pie a definir la derivada covariante y a introducir los símbolos de Christoffel de una manera mucho más matemática que la que vamos a utilizar aquí. Y en esta pues vamos a tener la ventaja en esta lección de que va a ser una forma muy intuitiva de entender qué son los símbolos de Christoffel. Otras situaciones en las que cambian las bases covariantes, pues por ejemplo, si estamos viviendo en un espacio con curvatura, como la superficie de la Tierra, y en cada punto de la superficie pues podemos trabajar con unas bases vectoriales, en este caso ortogonales, en este caso cartesianas, de acuerdo, que corresponderían al I, J y K de toda la vida. Son coordenadas cartesianas y podemos vivir sin ningún problema aquí en España con estas bases vectoriales y construir nuestra vida en este espacio diferencial, en esta zona pequeñita del espacio. Si nos movemos a otra zona, como puede ser Inglaterra, aquí podemos dibujar y podemos vivir en Inglaterra con nuestras coordenadas cartesianas, como siempre en un espacio diferencial, pero si por ejemplo observamos que ha pasado por ejemplo, en un punto de referencia como la Luna, nos daremos cuenta de que durante el traslado nuestras bases vectoriales han ido cambiando también de orientación. Han cambiado de orientación y aunque nosotros utilicemos las bases covariantes vectoriales para poder construir todo nuestro espacio local, sí que es cierto que estas tríadas, en este caso son tríadas, en relatividad general tendríamos que poner también un vector unitario de tiempo, pero no nos compliquemos la vida, pues realmente durante el traslado pues cambian. Son dependientes de las coordenadas y por lo tanto en vez de utilizar una derivada normal para estudiar un traslado de vectores desde aquí hasta aquí, tenemos que utilizar la derivada covariante con los símbolos de Christoffel. Y en las lecciones anteriores habíamos definido los símbolos de Christoffel de una manera matemática, es decir, cómo cambian las bases vectoriales covariantes y por eso le ponemos aquí esta flechita. En matemáticas y en física a veces esto se representa como una E minúscula o como una Z. En este curso estoy utilizando la U como un sistema de indicar las bases vectoriales covariantes. Pues bueno, ¿cómo cambian las bases vectoriales cuando nos desplazamos por la coordenada x beta? Si beta es igual a 1 estaríamos hablando de la coordenada x, si beta es igual a 2 la coordenada y, si beta igual a 3 la coordenada z, ya sabéis cómo funciona en la notación en cálculo tensorial. Pues bueno, el cambio de estos vectores con respecto a un desplazamiento de la coordenada lo hemos definido matemáticamente mediante un procedimiento absolutamente matemático como las propias bases vectoriales, pero que han adquirido aquí unos componentes que nos cambian las bases vectoriales. Y como veis, eso lo indicamos con una contracción de índices entre el índice mu aquí arriba y el índice mu aquí abajo y nos deja este símbolo de Christoffel, los índices libres alfa y beta. Y esto es una definición matemática que nos dice que el cambio de las bases con respecto a un desplazamiento de coordenadas va a ser igual a otras bases vectoriales, por ejemplo las de Inglaterra, que han adquirido componentes donde ha cambiado el tamaño o la orientación. Espero que quede claro. Pero como yo sé que este tema pues a veces es muy difícil de entender,
A continuación, lo que vais a ver es la lección que di en el curso de Relatividad General, donde explicamos qué son los símbolos de Christoffel desde un punto de vista muy intuitivo. Así que, sin más dilación, os dejo con la presentación que hice en su día en el curso de Relatividad General. Pues bien, en esta lección vamos a volver a partir de este ejemplo que hicimos de traslado de nuestras bases vectoriales en un punto en un espacio con curvatura. Yo sé que no hemos hablado hasta el momento de los espacios con curvatura, pero como todos de nosotros tenemos una noción intuitiva de qué son, pues podéis entender, por ejemplo, durante este traslado, las bases vectoriales cambien de orientación. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar cómo cambian estas bases cuando realizamos un traslado a lo largo de un espacio que tiene curvatura, y nos vamos a centrar en este traslado de vectores. Esta operación de traslado de vectores implica un traslado de este sistema de vectores de bases covariantes, se llama sistema de vectores de bases covariantes, con las que construimos el espacio local. Y esto lo podemos simular de esta manera, para poder estudiar qué es lo que ha cambiado en la orientación de estos vectores. Y como ejemplo pusimos el vector normal en la primera coordenada. Y vimos que si hacemos este traslado del vector sin que le modifique la curvatura, veremos que su orientación es diferente a la orientación del nuevo vector en la primera coordenada, y que de repente este vector, que solo tenía una coordenada en un componente en la primera coordenada, ahora adquiere 3 componentes en las nuevas coordenadas locales en otro punto del espacio curvo. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro vector antiguo, y si hacemos las proyecciones, veremos que este vector antiguo lo podemos reconstruir multiplicando unos componentes que ha adquirido durante el traslado. Aquí está el componente alfa 1, que multiplicando al vector normal y unitario U1 en la segunda localización nos da el primer componente, lo tenemos aquí, forma de vector, lo representamos con un 1 aquí arriba y para que haga la contracción con este 1 de aquí abajo, para indicar que este componente está asociado a este vector. Tenemos el componente en el eje Y, que es el alfa 2, que como veis multiplica al vector normal en la segunda coordenada, en el segundo punto, en Inglaterra. ¿Veis? Alfa 2. Y lo mismo con una proyección alfa 3 en la coordenada z. Me estoy poniendo x, y y z porque es más fácil. No necesariamente tienen que ser coordenadas cartesianas. Pueden ser radiales, pueden ser polares, pueden ser cualquier tipo de coordenadas. Pero lo más intuitivo es verlo con las coordenadas cartesianas normales y corrientes. Entonces, como veis, podemos reconstruir a este vector que ha cambiado durante el traslado de esta manera, adquiriendo componentes que multiplican a nuevas bases vectoriales en el segundo punto. Como hemos hecho un traslado exclusivamente del vector unitario en la primera coordenada, veis aquí, pues ponemos a estas coordenadas un 1 aquí debajo para indicar que estos componentes que hay aquí después de la contracción pertenecen a lo que era originalmente el vector unitario en la coordenada 1, y por eso estos componentes ahora tienen dos índices, uno contravariante que participa en la contracción con las bases en el nuevo punto, y otro covariante que simplemente indica que proviene del traslado de este vector que estaba en la primera coordenada, de este vector unitario de la primera coordenada. Estos componentes hacen de conectores, nos conectan las nuevas bases unitarias vectoriales con las bases vectoriales antiguas. Por eso se le llaman conectores.
Bien, pues tenemos esta expresión, que como veis es muy larga si tenemos que escribir constantemente todo esto. Entonces lo que vamos a intentar hacer es generalizar esta expresión de los conectores utilizando la notación resumida de Einstein, que creo que realmente la desarrolló Levi Civita, porque Levi Civita también se dedicó a estas cosas, ¿no? Y bueno, y lo que podemos hacer es, hemos estudiado el traslado de la coordenada del vector unitario en la coordenada x, digamos, en la 1. Pero esto podemos hacer también con la y, con la z y también con el tiempo. Entonces, para generalizar esta expresión para cualquier coordenada, pues en vez de poner un 1 aquí, ponemos mu. Mu, el índice covariante mu, que va por absoluta convención, de 0 por la coordenada temporal, 1 por la primera coordenada, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3, y por lo tanto, en vez de un 1 aquí, pues lo que hacemos es colocar mu, y ya hemos generalizado esta expresión. Pero aún así, pues es muy larga, y son sumatorios, fijaos, sumatorios de contracciones sobre estos índices contravariantes y covariantes entre los componentes y las nuevas bases vectoriales 3, 3, 2, 2 y 1, 1. Esto se puede resumir con la notación tensorial resumida de Einstein de esta manera. Podemos indicar que las bases vectoriales en las coordenadas mu antiguas, después de trasladarse, han cambiado y están puestas en función de las nuevas bases de esta manera. Ponemos aquí un alfa, que también va de 0, 1, 2 y 3. Como estamos trabajando en relatividad, estas coordenadas, ahora estoy incluyendo también la coordenada temporal. Os tenéis que imaginar la temporal como si fuera una coordenada también cualquiera, normal y corriente. Matemáticamente no tiene ninguna diferencia. Y fijaos, ya tenemos pues una expresión muy bonita. Esta contracción alfa, en el índice alfa, implica pues esto, justo esto, un sumatorio de contracciones en el índice alfa. Pues un sumatorio en el índice alfa, 1, 1, 2, 2 y 3, 3, como veis aquí, y se resume de esta manera. Y ya tenemos una expresión muy, muy bonita. Esta expresión lo que nos está indicando es cómo cambia el mismo vector en dos puntos. Es decir, yo sé que hemos comparado el vector de un punto con las bases en otro punto local, pero la idea es que las bases vectoriales en un espacio de Riemann son invariantes, tienen que ser la misma en todos los puntos, pero como veis, realmente no lo son. Pero eso lo podemos corregir utilizando estos conectores. Y por lo tanto, no es que sean dos grupos de vectores diferentes, sino que son los mismos, pero este vector de aquí, esta igualdad de aquí, lo que realmente implica es cómo está cambiando el mismo vector en dos puntos. Esto realmente es el cambio de un vector debido a un traslado de coordenadas. ¿Y cómo indicamos el cambio de un vector? Pues podemos igualar los colores de las bases vectoriales porque realmente van a ser las mismas, pero en vez de poner el vector en color azulito, esto indica el cambio en estas coordenadas después del traslado. ¿Y cómo indicamos un cambio? Pues hacemos un cambio como un intervalo en el vector. Esto es el cambio en las bases vectoriales y es igual a en lo que sería el propio vector, pero corregido con nuestros conectores. Este vectorcito de aquí simplemente indica que es un cambio del vector debido al traslado. Hemos trasladado ese vector y por lo tanto ha cambiado. Y eso lo indicamos como un diferencial, porque estamos trabajando en espacios diferenciales. Recordad que los espacios de Riemann son difeomorfismos, por lo tanto son diferenciables. Eso es lo que nos permite hacer este tipo de operaciones. Bien, entonces una vez que ya entendemos que esto realmente, esta expresión es el cambio de una base de vectores covariantes durante el traslado
y que ese cambio está conectado por estos conectores, que son los componentes que ha adquirido esos vectores durante el traslado, ya podemos seguir trabajando con esta expresión. ¿Vale? El cambio en el vector de una coordenada en un intervalo de desplazamiento es esto. Pero todavía nos hemos dejado un pequeño detalle que nos va a permitir generalizar incluso aún más esa expresión. Bien, estamos aquí, en nuestra superficie esférica, tenemos nuestras bases, 1, 2 y 3, podíamos poner también la 0. Bien, pero estas bases las podemos mover en diferentes direcciones. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido un desplazamiento en la primera coordenada. Yo sé que es un desplazamiento exagerado, sería diferencial, pero la idea es que vamos a hacer un desplazamiento diferencial en la coordenada 1. Pues muy bien. Este desplazamiento a lo largo de la coordenada 1 exclusivamente lo podemos representar de esta manera. Esta es la expresión de cómo cambia el vector cuando lo trasladamos de manera general, pero nos interesa especificar cómo cambia cada uno de los componentes de la base de vectores con respecto a un intervalo en la primera coordenada, que como sabéis en relatividad es un x con un superíndice contravariante 1. Entonces, para poder especificar que este cambio es debido a un desplazamiento en la primera coordenada, lo que vamos a hacer es incluir este pequeño índice dentro de nuestro conector. ¿Vale? Porque este conector, cuando lo calculemos, va a estar asociado exclusivamente solo cuando estamos trasladando nuestro sistema de bases en la primera coordenada. Y, por lo tanto, obtenemos esta expresión. Los índices alfa, como hemos visto, desaparecen, entre comillas, por contracción. Tenemos aquí un índice covariante mu que proviene de específicamente qué vector unitario estamos desplazando y después otro índice covariante que nos indica en qué coordenada estamos haciendo ese desplazamiento. Como veis, aquí es contravariante, pero como está dividiendo, se transforma en covariante. ¿Vale? Así que tenemos dos índices abajo y un índice arriba para el cambio de las bases vectoriales con un desplazamiento en la primera coordenada. Esos desplazamientos pueden ser también a lo largo de las coordenadas 2 y 3 exclusivamente. ¿Vale? Por ejemplo, hacemos un traslado a lo largo de la coordenada z, poco exagerado, y volvemos a tener la misma expresión y lo que hacemos, bueno, aquí he puesto en vez de la coordenada z la y, da igual. Si hacemos ese desplazamiento en la coordenada y, por ejemplo, en la segunda coordenada, pues hacemos lo mismo. Es el cambio de este sistema de vectores y ponemos aquí este índice 2 para indicar que este componente, esta serie de componentes que aparecen durante este cambio en el desplazamiento son debidos exclusivamente a un desplazamiento en la segunda coordenada. Así que la generalización para todas las coordenadas pues es tan simple como esta. El cambio diferencial en las bases mu, las bases vectoriales mu, con respecto al cambio en la coordenada nu, es igual a alfa, con otro alfa aquí, valga la redundancia, un mu y un nu multiplicando a los vectores de las bases vectoriales. Y esto es lo que nos indica cómo cambian las bases vectoriales cuando estamos haciendo ese desplazamiento. Y lo hacen adquiriendo componentes, como ya habéis visto, como visteis en la lección anterior y en la introducción en esta. En vez de alfa, porque tenemos aquí otro alfa y no nos gusta tener dos alfas, pues vamos a poner un gamma mayúscula, que es un símbolo muy bonito en matemáticas y que seguro que si estáis interesados en relatividad general lo habréis visto hasta la saciedad, aunque quizás no entendíais lo que significa. Acabamos de definir de esta manera los símbolos de Christoffel o conectores, que como veis
Los símbolos de Christoffel se calculan aplicando esta fórmula, el cambio de las bases vectoriales con respecto a los cambios de las coordenadas. Y como veis, pues hay un montón de ellos. Porque imaginémonos la coordenada x, el vector unitario en la coordenada x. Bien, pues este vector unitario en la coordenada x puede cambiar por un desplazamiento en x, en y, en z y en el tiempo. Son 4 diferentes desplazamientos y por cada 4 desplazamientos diferentes tenemos aquí un componente que sale en la coordenada 0, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. O sea, son un montón de símbolos los que hay que calcular, ¿no? Pues esta es la definición de los símbolos de Christoffel o conectores que son imprescindibles en relatividad general.